¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo de sensores magnéticos de la materia de sensores y acondicionadores de señal y pues el día de hoy les vamos a hablar precisamente sobre los sensores magnéticos. Nuestro equipo está conformado por Andrade Pérez Osiris, Flores Pérez Leo Miguel y Torres Sendejas Alan César. Bueno, ahora vamos con la definición de un sensor. ¿Qué es un sensor? Pues un sensor es un dispositivo empleado para convertir una magnitud física o química en una señal generalmente eléctrica que puede de esta forma ser fácilmente procesada, almacenada o transmitida. Es por tanto un elemento transductor que puede transformar una magnitud en otra diferente, en este caso eléctrica, como los dispositivos actuadores, encargados de transformar una magnitud eléctrica en una de otro tipo, generalmente provocando una acción. Por ejemplo, abriendo o cerrando una válvula neumática o hidroneumática o hidroeléctrica. Hay muchísimos tipos de sensores, todo de acuerdo a su utilización o fin por el que fue construido. Las partes básicas del sensor sería una señal de entrada, el transductor y una señal de salida, ya modificada para su utilización. ¿Qué son los sensores magnéticos? Los sensores magnéticos detectan una variación en el campo magnético en respuesta a la variación de alguna magnitud física. Están basados en el efecto Hall, por lo que se conocen como sensores de efecto Hall. Se caracterizan principalmente por ser dispositivos de estado sólido, no tener partes móviles, compatibilidad con otros circuitos analógicos y digitales, margen de temperatura amplio, buena repetibilidad y frecuencia de funcionamiento relativamente alta, 100 kHz. Vamos a hablar sobre los sensores magnéticos de proximidad. Los sensores magnéticos de proximidad son caracterizados por la posibilidad de distancias grandes de la conmutación disponible de los sensores con dimensiones pequeñas. Detectan los objetos magnéticos, generalmente imanes permanentes, que se utilizan para accionar el proceso de la conmutación. Los campos magnéticos pueden pasar a través de muchos materiales no magnéticos. El proceso de la conmutación se puede también accionar sin la necesidad de la exposición directa al objeto. Usando los conductores magnéticos, por ejemplo el hierro, el campo magnético se puede transmitir sobre mayores distancias para, por ejemplo, poder llevar la señal en áreas de alta temperatura. Los sensores magnéticos tienen una amplia gama de usos. Una parte muy importante en los sensores magnéticos es el efecto Hall. El efecto Hall es la consecuencia de la fuerza que se ejerce sobre una carga eléctrica en el movimiento cuando se encuentra sometida a la acción de un campo eléctrico y un campo magnético. Como se muestra en la imagen, si por una muestra semiconductora circula una densidad de corriente perpendicular a un campo magnético B, este provoca la aparición de un campo eléctrico normal al plano determinado por B y J. Este mecanismo denominado efecto Hall puede ser usado para determinar características del semiconductor, tales como tipo de portador, hueco o electrón, concentración o movilidad. También es la base de dispositivos utilizados como sensores y mediciones de campo magnético. Ahora hablaremos sobre los sensores de efecto Hall. Los sensores de efecto Hall son dispositivos de estado sólido los cuales forman un circuito eléctrico y que cuando pasan a través de un campo magnético, el valor del voltaje del circuito varía dependiendo de un valor absoluto de la densidad del flujo. Es necesario llevar a cabo una referencia cruzada y ciertas cancelaciones cuando se utilizan este tipo de sensores, para que las señales verdaderas puedan separarse de otras que causan grandes variaciones, y de los niveles de voltaje generados por el proceso de inspección. Ahora veremos el esquema básico de un sensor de efecto Hall como se muestra en la imagen. Un sensor de efecto Hall es una delgada oblea de material semiconductor o una película de semiconductor depositada sobre un sustrato dieléctrico. Su consumo de energía es muy bajo, es estable térmicamente y de bajo costo.
La mayoría de los sensores modernos se basan en semiconductores de arsenuro de galio, que es un compuesto de galio y arsénico, o arsenurio de indio, que es un compuesto de indio y arsénico, porque dan tensiones de Hall relativamente grandes. Sobre un sustrato de tipo cerámico se crece una capa, por ejemplo, de arsenurio de indio, a la cual se le fijan contactos metálicos. En el centro de esta capa se forma un área denominada área activa, de modo que esta zona quede libre de efectos de bordes. La señal obtenida del sensor Hall puede ser procesada para dar una señal digital o analógica. Cuando se desea obtener una salida digital, los sensores se denominan interruptores Hall, Hall switches. Cuando se requiere que la salida sea proporcional a la señal que se desea medir, se denominan sensores Hall de tipo lineal. La tensión de salida del elemento Hall requiere un acondicionamiento que consiste básicamente en una etapa de amplificación diferencial, dado que la tensión Hall es de muy bajo nivel, y una compensación de temperatura. También suelen integrar un regulador de tensión a fin de poder trabajar con un amplio margen de tensiones de alimentación y mantener la corriente constante, de forma que la tensión de salida refleje solo la intensidad del campo magnético. Ahora veremos las ventajas del uso de sensores magnéticos. Los campos magnéticos pueden pasar a través de muchos materiales no magnéticos. El proceso de la conmutación se puede también accionar sin la necesidad de la exposición directa al objeto. Usando los conductores magnéticos, el campo magnético se puede transmitir sobre una mayor distancia, por ejemplo, para poder llevar una señal en áreas de alta temperatura. Bueno, ahora pasaremos a algunas aplicaciones sobre los sensores magnéticos, algunas de la vida cotidiana, algunas más especializadas, y tocaremos un poco de todas las áreas que abarca, como la aeronáutica, la automotriz, la médica, la física, la estudiantil o la de aprendizaje, y daremos un ejemplo, la aplicación y la razón del por qué o cómo se emplea el sensor magnético o por qué se requiere un sensor magnético. Bueno, esta categoría o clasificación le llamamos por default, que es la de enseñanza, por decirlo así, que como ya vimos anteriormente es con un sensor de efecto Hall. Y bueno, un ejemplo muy básico de este, por decirlo así, es uno que nos permite medir campos magnéticos del orden 1 mg, y también nos hacen referencia que son ideales para la medición de corrientes. Pero no solo eso, los de efecto Hall tienen una gran variedad o tienen mucho alcance, que eso nos beneficia ya que es un sensor para muchas tareas. Pero bueno, también sirven para conductores donde circulan corrientes elevadas para que el sensor provea una salida de media directa. Eso es útil y efectivo. Pero como se mencionó anteriormente, el sensor de efecto Hall tiene grandes aplicaciones, tiene mucho campo, y pues en las siguientes diapositivas vamos a continuar con él, viendo en qué otras aplicaciones puede estar y como no solo es como para enseñar, por decirlo así. Otro ejemplo que tenemos, u otra aplicación o área en la que podemos utilizar los sensores magnéticos, en este caso en la cuenta son uno de efecto Hall y es en la industria automotriz. Aquí pues cambia mucho dependiendo que sea. Vamos a dar solo un ejemplo, que es para medir las velocidades de rotación o checar la posición en la que está el elemento seleccionado. También funciona con engranes, que es otro ejemplo que daremos a continuación. Pero pues esto nos da datos verídicos, fiables, no tan exactos, pero no importa la rotación de este mismo, o sea que nos va a arrojar datos reales y utilizables, por decirlo así, con un radio de error mínimo. Bueno, como podemos ver en la figura, se nos muestra un sensor de efecto Hall, que es empleo en los automóviles, y posee un generador magnético de imán fijo, es el común, por decirlo así,
un módulo electrónico que tiene componentes que miden la tensión transversal y una corona metálica con ventanas que interrumpen el campo magnético. Y básicamente eso se conforma, en la cual la corona metálica se intercala entre el imán fijo y el módulo electrónico, que está unida precisamente al eje de giro. Dependiendo de la posición de esta misma, el campo magnético del imán llega hasta el módulo electrónico, como si lo midiera, más bien lo mide, y la tensión obtenida en la salida del módulo se toma, se amplifica, y dependiendo del valor que tenga, cuando la corona tapa el campo magnético, pues te da un valor de entre 0 a 0.5 voltios, que eso sería un nivel bajo, y es cuando la corona descubre el imán, o lo deja al aire, por decirlo así. Como mencioné hace un momento, también tiene otra aplicación que es con los engranes. Un uso muy común es colocando un imán o algo que lance una señal y active el sensor. Podemos contar el número de revoluciones y después de cierto número de revoluciones se puede activar, se puede apagar la máquina, dependiendo a qué esté enfocado. Otra es de que cada que pase por el diente o un diente en específico o tantos dientes en específico, dependiendo de la situación, este va a recibir una señal que pues puede accionar o activar otros tipos de módulos. Mayoritariamente se utiliza como en los contadores automáticos o cosas de esa índole. Entonces esa es otra aplicación que se le puede dar en el aspecto automotriz o en las máquinas en general. Bueno, esta es una aplicación que la mayoría o casi todos podríamos conocer, que es en las imágenes de resonancia magnética. Tanto nos han hecho a nosotros una radiografía de nuestros huesos, de nuestro cuerpo, de muchas cosas, pero en este caso no es como tal en el aparato, es para que no haya radiofrecuencia en el entorno, porque eso distorsionaría las imágenes. Entonces, sabemos que una gran parte de esta radiofrecuencia se la va a llevar o la va a reducir los muros de concreto porque son muy grandes, pero aún así si se reduce o si se tiende a reducir el error a cero, pues es mejor para nuestras imágenes, ¿no? Entonces, esto se logra con un sensor MAX-03 y con una fuente, un multímetro, que va arrojando información de campos de CC y CA. Esto para que, digamos, se refuerce o se siga reduciendo en ciertas áreas específicas la radiofrecuencia que queremos que llegue a cero. Ahora, pasando a la física general, pues ya tenemos como que otra aplicación que igual es muy importante, que es especializada también, que es en los microscopios electrónicos y en los espectrómetros de fotoelectrones, básicamente o mayoritariamente en las que se emplean electrones o iones de baja energía. Entonces, a lo que se aplica esto o el uso que se le da es de que el sensor de nueva cuenta va a reducir, pero ahora el campo de la Tierra lo va a reducir en 10%, es lo máximo que se llega, creo. Y en este aspecto es para que las mediciones salgan correctas más que nada, pero como el campo magnético de la Tierra está sujeto a distintas variaciones, entonces se tienen que ajustar las corrientes en bobinas. Todo esto para conseguir un campo muy bajo o constante, y es necesario aplicar un sistema de servos para medir el campo continuamente. Así vamos a notar si hay variaciones, si hay errores y cosas de ese tipo. Y sabiendo esto y conociendo esto, podemos contrarrestar estos cambios de campo con corrientes en bobinas. Entonces es para censar y contrarrestar al mismo tiempo el campo magnético de la Tierra. En esta parte de la física general también podemos emplear el MAX-03, que se usa para medir desbalances de fases en los sistemas de transmisión y de corrientes de fuga en la Tierra para las instalaciones de generación y distribución. Otra que podríamos llamarle de defensa
es que igual de nueva cuenta los sensores MAX03 junto con otras unidades de acondicionamiento y algunos de adquisición de datos, se pueden usar sistemas de estos sensores magnéticos para medir la denominada firma magnética de naves y vehículos. Es un gradiómetro de 3 ejes para la aplicación de desmagnetización en un lazo cerrado. También en esta área de la física podemos decir que funcionan para mediciones y exploraciones magnéticas de nuestro campo terrestre, donde otra vez influye el MAX03 y nos proporciona un sistema de alta resolución para medir el campo de la Tierra, y también lo podemos usar para la estación de base de exploraciones magnéticas como puntos de referencia, y también como un sistema secundario para comprobar el funcionamiento de, digamos, un observatorio magnético como el antes mencionado gradiómetro. Bueno, ya llegando a nuestro último ejemplo, la última área en la agricultura, se le implementan los sensores magnéticos a herramientas como los tractores, como los recogedores, y hacen la tarea más sencilla, por decirlo así. Se vuelven semiautomáticos, como en condiciones especiales de un buen piso y de que esté bien calibrado el tractor, las ruedas van midiendo o se van sensando, como en el ejemplo de los engranes, y cada cierto número de vueltas o cada que pasa por cierto diente, o en este caso los surcos de las llantas, se hace un conteo, y esto nos arroja dos cosas. Uno, en tantas vueltas un tractor da una pasada completa en un campo, y dos, nos dice la eficiencia y podemos estimar cálculos de gasolina, energía y cosas de ese estilo con estos datos que se podrían recopilar. Se dice que se hace más autónomo, libre, porque una vez que tienes medido el número de vueltas o el tiempo o cosas de ese estilo, pues se puede dejar el tractor correr. Un ejemplo que no pusimos, pero es muy clásico, por decirlo así, es el de las alarmas de seguridad. Quien no conoce las alarmas de seguridad de las bóvedas, de algunas puertas que se activan con sensores magnéticos, de que tienes que mostrar una identificación, un lector, les acompaña de otras cosas, otros sensores, y si es denegado, si se va a cerrar, si se va a abrir, tiene que activar un sensor y se activa un pistón, un cerrojo, y porque ya hay cerrojos magnéticos, entonces se muestra y se cierra, tiene una enorme fuerza y es también de las cosas más comunes que hay. Pues bueno, con esto concluiríamos todos nuestros ejemplos. Y bueno, aquí tenemos un diagrama de lo que es el circuito magnético que usamos, en el cual utilizamos un sensor Hall 49-E, en donde pues estos sensores Hall tienen tres pines: el positivo, el negativo y la salida. Estos sensores trabajan como si entre la salida y el positivo fuera un interruptor normalmente cerrado, pero al acercar el polo sur de un imán a la cara frontal del sensor, ahora entre el positivo y la salida se vuelve un interruptor normalmente abierto. Y bueno, pues aquí podemos observar cómo el sensor hace la conmutación gracias al imán. Esto provocando que se apague el LED, puesto que el circuito se convierte de uno de normalmente cerrado a uno normalmente abierto. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte, de nuestro equipo de sensores magnéticos. Espero haya sido de su agrado y pues gracias por su atención.